Muy bien. Bueno, ahí. No, pero eso le dejé, que se aplicó ingeniería, se corrió para que tenga ventilación. Ya, entonces, en un circuito eléctrico, en este caso en mixto, estamos mezclando, ¿cierto?, una parte que es serie con una parte que es, ¿cierto?, en paralelo. O puede ser al revés, que sea paralelo, después serie, ¿cierto? En el fondo se mezclan diferentes estructuras de un circuito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí se puede analizar por malla, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, voltaje de entrada, un voltaje de salida, tenemos una bobina, ya que está en serie, y tenemos en paralelo una resistencia con un condensador. Por ella, ¿cierto?, van a fluir diferentes corrientes, ¿ya? Como una corriente, ¿cierto?, de la bobina, ¿cierto?, que sería la corriente total inicial, y luego se distribuye en un nodo, ¿cierto?, por dos mallas, ¿ya?, por dos vías, que sería por resistencia, que sería la IR, y por el condensador, que sería la IC, ¿ya? Entonces, sabemos que cuando analizamos la corriente del condensador, podemos decir que es la capacitancia por la derivada del voltaje, ¿cierto? Cuando analizamos, por ejemplo, el voltaje que tiene esta bobina, podemos decir que va a ser, en este caso, la inductancia por la derivada de la corriente. Y cuando analizamos, por ejemplo, la corriente que circula por la resistencia, podemos decir que va a ser el voltaje dividido en resistencia, ¿cierto?, por la I de O. Entonces, la idea es que ahora analicemos, por ejemplo, las mallas. ¿Qué tenemos, por ejemplo, las mallas? Por ejemplo, vamos a poner aquí malla 1. Pues tenemos una malla acá y tenemos una malla acá, dos mallas. Entonces, malla 1 y malla 2. ¿Ya? Bueno, la malla 1 sabemos que el voltaje se distribuye en el voltaje de la inductancia con el voltaje de la resistencia, que es la misma que el voltaje del condensado, ¿cierto? Entonces vamos a friega. Ese voltaje de entrada, ¿cierto?, va a ser el voltaje de la bobina, va a ser el voltaje de la resistencia. ¿Ya? Bueno, y el voltaje de resistencia es igual al voltaje del condensador. Ya tenemos diferentes definiciones. Tenemos que la corriente, tenemos la definición, tenemos voltaje de la bobina, tenemos la corriente de la resistencia. Tenemos, ¿cierto?, la malla 1,
Si analizamos esta parte, que va a ser el voltaje de la bobina más el voltaje de resistencia, que es lo mismo que sea el voltaje del condensador. Lo mismo. Y también sabemos que el voltaje de resistencia es igual al voltaje del condensador. ¿Ya? ¿Qué más sabemos? Si analizamos el nodo. El nodo. Bueno, acá en el nodo se distribuyen las corrientes, ¿cierto? O sea, podemos decir que la corriente de la bobina a la suma de las dos, ¿cierto? IR de T más IC de T. Entonces te voy a poner el número, voy a ir reemplazando. Va a ser la número 4, va a ser la número 5 y la número 6. Entonces ahí tenemos como un panorama de los fenómenos que van ocurriendo en este circuito. Entonces la idea es que ahora empecemos a reemplazar, ¿cierto? Finalmente, nuestras definiciones para poder encontrar, por ejemplo, poder encontrar el voltaje de salida, puede ser, con respecto al voltaje de entrada. Esta es mi función de transferencia que quiero conseguir. Ya consiguiendo el voltaje de la resistencia, el voltaje del condensador, tengo la salida. ¿Cierto? Porque es la misma. GDS es la función de transferencia. ¿Cuál? GDS, cuando se utiliza la función de transferencia. Sí, un GDS. Esto es lo mismo que decir acá GDS. GDS. Entonces, claro, esto tiene que estar en la casa. GDS. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, como tenemos las mallas listas, ¿cierto? Tomemos la malla 1 y comencemos, ¿cierto?, a reemplazar lo que tenemos. Por ejemplo, tenemos el voltaje de la bobina, por ejemplo. Así que podríamos reemplazar acá, podríamos decir una nueva ecuación que va a ser la 7. ¿Qué va a hacer? Que el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje de la bobina, que es N, ¿cierto?, por la derivada de la corriente, o sea, de la bobina con respecto al tiempo, más un voltaje de resistencia. ¿Cierto? Eso analizando la malla 1. Claro, en el fondo, ¿qué hicimos acá? Bien, acá le vamos a poner. Y vamos a poner aquí. Reemplazamos 2 en 4. Pues ahí dice D y L o D y L. ¿Cuál? Ahí. Ahí. L por la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. D y L. Sí, D y L, ¿sí? D y corriente. Está en la 2, ¿cierto? Sí. Sí. Arriba. En la misma que está en la 2, sí. Ese es IL. D y L, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Fíjense. Teníamos 4, voltaje de entrada es igual a BL más BR. Reemplazamos el 2 en 4. ¿Ya? Ahí está. 2 en 4. O sea que este cuento del 2 lo reemplazamos acá en 4, el valor de BL, y ahí nos queda. ¿Cierto? ¿Qué podemos también reemplazar? Tenemos la corriente IL, pues, la tenemos. ¿Cierto? Tenemos IL. Por tanto, podemos reemplazar, por ejemplo, 6 en 7. Porque esta corriente que está aquí es la que está aquí en la derivada. O sea, podríamos también reemplazar 6 en 7. 6 en 7. Entonces, en el plano 6 en 7 voy a tener que el voltaje de entrada es igual a L por la derivada de la corriente, pero ya tengo la corriente, o sea, sería L por la derivada de la corriente de la resistencia más la corriente del condensador. Eso con respecto al tiempo. Y más, ¿cierto?
más voltaje de resistencia. Ahí. Entonces ahí reemplazamos, ¿cierto? Esa corriente IL, que la conocemos, la reemplazamos, ¿cierto? Aquí en esa derivada. Ahí sí, porque no había. En esa derivada. Ah, sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, el tema de la malla, ¿cierto? Reemplazamos 2 en 4. Ya, el voltaje de la bobina la reemplazamos, ¿cierto? En el BL más el BR. Después, reemplazamos 6 en 7, porque la nueva se nos creó 7. 6 en 7, por tanto, reemplazamos la corriente de la bobina dentro de la derivada, ¿cierto? ¿Qué más podemos hacer bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos la corriente del condensador. La tenemos en 1. ¿Ya? O sea, podemos reemplazar esa corriente también dentro de esta derivada, po. O sea, podemos decir, supongamos que esta va a ser mi ecuación 8. Por tanto, podemos reemplazar 1 en 8. Ya, 1 en 8. Entonces, ¿cómo nos podría quedar este cuento? Nos va a quedar que el voltaje de entrada, Profesor, ¿sí? ahí el 4 está haciendo el 4 en el reemplazo de esto. En el 7, el 7, el 4. El 7 es el reemplazo de 2 en 4. Pero el 4, el que está haciendo el 4. Sí, El 7 este es número el 4. 4. Sí, este es el 4. La malla 1. De la malla 1, en la cual reemplazamos la ecuación 2. Y le puso número 7, pero en total es la malla 1. Sí, pues la malla 1, pero ya con la ecuación de 2. Sí. Eso es. Sí. Ya, entonces, 1 en 8, aquí tenemos en 8. Ya, tenemos. Voltaje de entrada es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de ¿qué cosa? De la corriente de la resistencia más la corriente en el condensador que está en 1, ¿cierto? O sea que sería más C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje del condensador. Ahí está. ¿Cierto? El voltaje del condensador más VR. Más VR. ¿Ya? Entonces, bueno, si esto lo multiplico, me va a quedar que el voltaje de entrada va a ser L por, entonces empezamos por término, L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente más L derivada con respecto al tiempo por C derivada, ¿cierto? O sea, podemos decir que esto va a ser LC por la derivada al cuadrado con respecto al tiempo del voltaje del condensador más VR. Ahí está. Tranquísimo acá. L por la derivada con respecto al tiempo de IR. Ahí está. Más L por la derivada de C, como es una constante, para afuera. O sea, sería derivada por derivada, derivada al cuadrado. Ah, ya, LDT por todo lo demás. ¿Se fijan, no? Sí, porque la derivada por derivada, derivada al cuadrado. Como la C es una constante, para afuera derivada. ¿Cierto? Y nos quedó dentro el voltaje del condensador con respecto al tiempo.
ahí, si se está multiplicando al C de T, ¿por qué no queda como LBCD ¿Dónde? en el voltaje del condensador? ¿Ya? Por si lo está multiplicando por L de T, ¿por qué no queda LBC? ¿LDC? ¿Con respecto a DC? Claro. Porque estamos todo el rato con respecto al tiempo. Ah, ya. No podemos cambiar la variable independiente. Sí, en este caso es el tiempo. No podemos hacer eso. Yo, aquí, pues, yo me quedaré. Este es la malla 1, la 4. 4, sí. El 2 hizo el número 2, ¿no? Reemplazó el 2. Y este le puso 7. Pero ahora este es 7, este y el 6 lo reemplazó por el 6. Claro, entonces ¿qué hicimos? Ya. Y esto es el 8. Esto es el 8. Y el de allá va a ser ahora la 9. Esa es la 9. La que hicimos ahora recién va a ser la 9. Esta es la 9. Sí. Y este 8 lo reemplazó por el 1. Entonces reemplazamos 1 en 8. ¿Qué reemplazamos? 1 en 8. O sea, esta la reemplazamos en 8. Como hice. Reemplazamos la corriente del condensador que está aquí. Reemplazamos el término. Por tanto, al hacer eso, nos queda el término esto ya. Y eso al multiplicarlo, tú multiplicas la derivada. Como este 8. Sí, este 8, sí. Todo esto 8. Esto 8. Claro. Entonces ahora dice, reemplazar 1 en 8. Por tanto, este es tu 8, busca el 1, ¿cuál es el 1? Este. Ya, dice, ¿dónde iría dice? Acá. Acá. Por tanto, reemplazas 1 en 8. Queda C de B. ¿Sí? Más C de B. C partido por DT. Sí, entonces está bien. Tú reemplazas allá, te queda L por derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? De IR, ahí está. ¿Por qué no quería repartir por DT? No, que no lo mismo, por lo que esto se multiplica. Tú lo puedes dejar aquí, lo puedes dejar allá. Y lo que afuera para que se vea que hay todo derivado. Ah, ya amigo. Eso. Entonces, vamos ya encontrando la forma de encontrar el voltaje de salida. Fíjense que ya estamos encontrando ya los voltajes. Tenemos en un lado voltaje de resistencia y tenemos en otro lado voltaje del condensador. Yo tengo dos voltajes, un BC y un BR. La idea es que sea un puro voltaje. Pero ¿qué dice la ecuación 2? En la ecuación 5, por ejemplo, que BR igual a BC. O sea, podría el 5 también reemplazarlo ahí. Y decir que ahora dejamos todo con respecto a un BR. ¿Te fijas? O sea, podemos ya, porque la idea es que vamos encontrando, pues si yo encuentro un BR, voy a encontrar, en este caso, el voltaje de salida. Pero por ejemplo tengo dando vuelta un IR ahí. ¿Pero qué dice la ecuación 3? Ah, pues vaya, eso. ¿Qué dice la ecuación 3? Que IR es igual a BR partido en R. O sea, podemos reemplazar en este cuento, en esta fórmula, podríamos ahora reemplazar, pongámosle este número, estamos en la 8, digamos que esta es la 9. Podemos reemplazar 3 más 5 en 9. Podemos reemplazar la 3 más la 5 en 9. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense. Me va a quedar que el voltaje de entrada con respecto al tiempo es igual a L por la derivada con respecto al tiempo de IR. Pero IR sabemos que vale BR partido en R. El R que está abajo dividiendo lo puedo sacar para afuera. Y me puede quedar aquí BR al tiro. Mira, de nuevo. 3,
Reemplacémoslo acá el 3. ¿Cómo nos quedaría el 3? Nos quedaría L por la derivada con respecto al tiempo de IR. ¿Cuánto vale IR? Voltaje de R partido en R, ¿cierto? Pero R es una constante para afuera. O sea, nos queda solamente el voltaje de R dentro de la derivada. ¿Ya? O sea, en el fondo es esto. Teníamos esto, ¿cierto? Pero como R es una constante, la saco. Y me queda solamente esto en función de R. Más. Tenemos L por C por la derivada de segundo orden de BC. Pero si reemplazamos 5, ¿qué dice 5? Que BC es igual a BR. O sea, podemos decir que esto va a ser BR también. Más BR. Entonces, fíjense que ya tenemos un término común. BR. Entonces, como ya tengo los términos encontrados, tengo la derivada ya ordenada, ¿cierto? De algún modo, podemos ahora aplicar la transformada de Laplace. Entonces, vamos a aplicar ahora la transformada de Laplace. Entonces, ¿cómo me quedaste cuenta? Entonces, el voltaje de entrada, ¿cierto? En el plano complejo, va a ser igual. LR quedará afuera. Tengo una derivada. ¿Sería en este caso? Una S, por lo tanto tengo LS, ¿cierto? Por BR de S. Más LC, tengo derivada al cuadrado. Sería S cuadrado. ¿Ya? BR de S. Más BR de S. Ahí apliqué la Laplace. Entonces, recuerden, voltaje de entrada en el tiempo pasa a ser todo mayúscula. B de S es igual L partido en R, derivada. La derivada es una S, ahí está la S, por voltaje de resistencia en el plano complejo, BRS, más L por C, derivada al cuadrado, sería S al cuadrado, ¿ya? Por BRDS. Nosotros estamos ocupando al tiro esta derivada, ¿cierto? Al cuadrado. En el estricto rigor, cuando se hace esta transformación, se va disminuyendo. Por ejemplo, queda S cuadrado, después se hace lo mismo con la derivada de primer orden y se va bajando el orden. Pero eso es cuando se ponen en condiciones iniciales. Por ejemplo, que el voltaje comienza en cierto punto del tiempo. Pero eso es más avanzado. Nosotros consideramos que tenemos condiciones iniciales igual a 0. Por si acaso. ¿Ya? Más BR en Laplace, BR de S. Porque es la variable. Y ya estamos casi listos. ¿Qué nos está quedando? Factorizar, pues. Tenemos todos lados de R. Por tanto, voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia factor de LS partido en R más LC más 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque voltaje de resistencia por eso me da eso. Voltaje de resistencia por eso me da eso. Voltaje de resistencia por 1 me da VR. ¿Cierto? Podemos aquí multiplicar estos términos internamente. ¿Ya? Pero ojo que me faltó aquí el S. Este era S cuadrado. Perdón, ahí sí. Entonces, ya, podemos ahora multiplicar los términos para dejar todo esto en una fracción. ¿Cómo nos quedaría si todo esto lo multiplicamos en una pura fracción? Entonces, voltaje de entrada, lo voy a poner aquí partido en BR de S. Este lo lleva al lado, tío. Es igual.
como tengo este denominador que sería R, podemos multiplicar ya R por 1, R por LS, y acá no se multiplica. O sea, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría RLC de S cuadrado, puede ser el orden, más LS se mantiene, ¿cierto? Porque pertenece a la R, más R por 1, R, solita. Y ahí está. Pero como piden lo inverso, me piden el voltaje de salida, no voy a invertir. Entonces, como me piden el voltaje de salida, yo sé que el voltaje de salida es Igual a BR. igual a BR, ¿cierto? O igual a BC. O sea, si me hubiesen pedido voltaje de C partido en BI, es lo mismo para este caso, ¿cierto? Por tanto, la respuesta sería R dividido en RLC de S cuadrado más LC, o LS en este caso, más R. Y ahí encontré mi función de transferencia. O sea, esta es la función de transferencia que me va a describir cómo se comporta el voltaje de salida cuando interactúan, ¿cierto?, todos estos elementos. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿cómo comenzamos esto? Comenzamos primero, bueno, identificando algunas cosas como la corriente del condensador, tenemos corriente de resistencia, el nodo, ¿cierto?, que esta bifurcación, las mallas, ¿cierto?, voltaje de L más este voltaje, ¿cierto? La malla 2 sabemos que es, el voltaje es lo mismo, ¿ya? Lo que son diferentes son las corrientes, por eso que el nodo me divide las corrientes, y reemplazamos términos. Podríamos haber reemplazado todo al tiro, pero me queda la escoba. Por eso que, ¿verdad?, uno va haciendo esto en orden, le va poniendo números, 5 en 6, 7 en 8, para ir un poco no perderse, ¿ya? Profe, y en la última usted se ordenó el según el grado. Por eso Sí. Ya. Siempre, al final, siempre lo ideal es que esté de orden superior al orden inferior. Siempre es en forma descendente. ¿Ya? Por eso que después, fíjese que, claro, tenía que ponerse al cuadrado al medio, pero después lo tenía al principio. Bajar el ordenadito de acuerdo al orden. Entonces reemplazamos 2 en 4. Entonces, reemplazamos el voltaje de la bobina acá. Se transformó en 7. ¿Cierto? Después, reemplazamos, por ejemplo, podríamos haber reemplazado al tiro 5 acá, por ejemplo. Pero ustedes deciden el orden, porque lo importante es llegar, ¿ya? Por ejemplo, acá reemplazamos 6 en 7. Y esto ya se transformó en la ecuación 8. ¿Ya? Luego reemplazamos la ecuación 1 en la 8, que en este caso era la corriente del condensador. Y ahí apareció la derivada, que estaba dentro de otra derivada. Por eso que al derivar, o al multiplicar esta derivada, tengo una derivada al cuadrado. ¿Cierto? Después hicimos la última, en este caso 3 más 5 en 9, que era más que nada por unir estos términos. El IR que sea BR y el BC también sea BR. O sea, en el fondo, siempre tienen que tener el objetivo de ir transformando cosas que nos quede el mismo término. Los objetivos, como están pidiendo voltaje de salida, podrían haberlo dejado todo con respecto a BC, en vez de a BR, pero da lo mismo. ¿Entiendes? A veces uno prefiere, por ejemplo, cuando tengo la opción de elegir entre BR y BC, a veces uno prefiere elegir BR, porque es más fácil, porque BC incluye la integral o la derivada. En cambio, BR siempre va a ser B por I o B partido en R, o sea, tengo un número entero. O sea, uno por conveniencia se va a esos caminos. ¿Ya? En base a eso, cuando ya se tuvo el voltaje de entrada con toda la derivada, recién aplicamos la reformada de Laplace, ¿cierto? Recordando que la derivada, ¿cierto? Si es una derivada de segundo orden, sería S cuadrado. Si es una derivada de primer orden, S. ¿Ya? Una vez que se transformó en la reformada de Laplace, ya se factorizó y se empezó a ordenar algebraicamente para que quede todo, ¿cierto?, como funciona la diferencia. ¿Ya?
Este es la 4, ¿no es cierto? Sí, Y este es lo que pasa con la 2. Este es la 2. Sí. Está. Y antes, sí, pues mira, BL es todo esto, ¿cierto? Entonces todo eso lo reemplacé aquí. Todo aquí. la 7. Sí, 6 en 7, ya. Entonces, esta es la 7, ¿cierto? ¿Dónde está la 7? Reemplazamos 6. ¿Cuántos 6? La 6 en 7. ¿Y L? ¿Dónde va la L? Ahí, por tanto, fíjense cómo llevo. L, tiene una L. Derivada. ¿Y tenemos en derivada? Y N. ¿Cuánto vale L? Todo esto que está aquí. Y R más IC. Este IN que está aquí. Esto que está aquí. ¿Cómo se cuál? No hay un orden preciso. La verdad que no hay un orden preciso. Todo depende. Siempre uno va de lo más general a lo más específico. ¿Cómo está esto? Y era, por ejemplo, esto que Ponte la prueba, yo creo que me reemplacé en Maya 1 o Maya 2. usted escoge. La idea es llegar a esto. No hay un puro camino. Usted puede Pero copiar. quiero volver a quiero que me saquen Claro, todo depende de lo que usted le esté pidiendo. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo el voltaje de la bobina, por ejemplo, usted tiene que calcular aquí este voltaje, ese final. Este es lo último que va a ir reemplazando para que le obtenga el vehículo. Todo depende de lo que esté pidiendo. Está viendo jefe. Claro, estoy pidiendo el voltaje de salida. Entonces, como tengo el voltaje de salida, ¿cuál sería el voltaje de salida? Tengo dos opciones, o ese voltaje de resistencia o ese voltaje del condensador. Cualquiera de las dos opciones me sirve. Porque la salida es este paralelo. Entonces, cualquiera de las dos es ese voltaje. En este caso escogí el voltaje de resistencia porque el voltaje de resistencia es más fácil de calcular que el voltaje de condensador. Pero podría haber escogido voltaje de condensador. Y si me pide Voltaje de entrada. Es que siempre se pide con respecto a algo. Siempre se pide con respecto a la entrada. entonces el voltaje entral es el que lo va a pedir porque siempre lo va a pedir. Ese siempre se da. Sí. Entonces, ¿qué lo va a pedir? O sea, también se puede pedir. Hay casos que te piden cuál es el voltaje del condensador con respecto al voltaje de la bobina. Pero no, pero esos casos generalmente son más rebuscados. Pero generalmente te pide la entrada con respecto a una salida. O sea, la salida con respecto a la entrada. Ya, chicos, eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos ustedes los van a ir haciendo, ¿cierto? De forma ordenada, reemplazando, como yo les decía, podrían haber reemplazado no en este orden, en otro orden. ¿Ya? También se puede. Lo importante es llegar al resultado. ¿Ya? Al resultado. Hay un método que se hace, que es el método eléctrico, que se hace esto mismo, pero de forma análisis más eléctrico que más matemático. ¿Ya? El otro método va a ser esto que dice. El método eléctrico, que se hace por Z equivalente. ¿Cuál? El BR, como estamos utilizando
lo pasó para el lado inmediato. Y acá, este R multiplica acá, terminó. Menos el mismo. O sea, R multiplica 1. R multiplica LC ese cuadrado. RLC ese cuadrado. Claro. Pero no se multiplica el mismo, por eso que quedó solo el LS. Ah, claro, porque le resta ahí. Sí, ya. Ya. Chicos, otro método para hacer este ejercicio, como les comentaba, es hacerlo con una Z equivalente. Por ejemplo, y ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden, por ejemplo, hacer este mismo circuito. Y vamos a hacer acá, por ejemplo, un Z1. Ese es Otro método. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar el Z1 de este paralelo que está aquí. Pero al tiro lo trabajo en Laplace. Al tiro. Entonces, por ejemplo, voy a tener acá este Z1 que va a ser, en este caso, este paralelo. ¿Cómo se trabajaría? La multiplicación partido de la suma, ¿cierto? Bien, entonces sería R por 1 partido en CS. Ese es un condensador. Dividido en R más 1 partido en CS. ¿Ya cuánto nos da eso? Sería R partido en CS, ¿cierto? Dividido. Porque está en el paralelo de acá. Todo esto va a ser un Z. Todo esto va a ser mi Z1. Ah, ya. El mismo circuito. El mismo circuito. ¿Ya? Entonces le puse otro método. Ya. Dividido en R más 1 partido en CS, ¿cierto? Recuerden que al tiro lo llevamos a Laplace. Estos términos. Entonces, si esto lo sumo, me va a quedar RCS más 1 dividido en CS, ¿no? Porque recuerden que este término multiplica el R, pues. Entonces quedaría RCS más el mismo, porque no se puede extraer, más 1, partido en CS. Elimino términos semejantes. ¿Cómo me quedó? R partido en RCS más 1. Ya. Y ahora que tengo mi Z1, voy a sacar, ¿cierto? Un Z total. Un Z total. Entonces va a ser mi Z total que está aquí, va a ser igual a Z1 dividido en LS más Z1. O sea, va a ser esta división de tensión que está aquí, dividido la suma de los elementos que están ahí. Z1 partido en LS más Z1. Recuerden que en la bobina es LS, el condensador es 1 partido en CS, ¿cierto? Ya. Entonces, si hacemos eso, ¿cómo nos quedaría? Z1 lo tenemos, sería R partido en RCS más 1 dividido en LS más R partido en RCS más 1. ¿Lo resolvemos, pues? ¿Cómo nos quedaría? R dividido RCS más 1 dividido. Estos términos multiplican para acá. Entonces tendríamos RCS por LS, RLC de S cuadrado. 1 por LS más LS más R dividido en RCS más 1. Elimino términos semejantes. Por tanto, ¿cuánto me quedó mi ZT? ZT es igual R dividido en RLC de S cuadrado más LS más R. Que debería ser lo mismo que está acá, ¿no? Sí. Bueno. Es el método de impedancia, este es otro método para... Pero tienen que manejar la idea de que los dos, porque en la prueba yo les puedo preguntar, este ejercicio resuélvalo con el método de la impedancia. Pero yo ahora puedo decir, resuélvalo con el método de la transformada de Laplace.
Pero ella está transformada en la cosa. Sí, pero usando el modelo matemático. Sí, yo lo explicaba. ¿Ya? Generalmente uno usa el método de impedancia como para comprobar. Para comprobar. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese método de otro método? El método de la impedancia. Se llama ese, por divisor de tensión. Aquí no era el número, ¿Ya? Así que chicos, ese es otro método. Ahora, el método de impedancia depende del ejercicio cuando funciona, a veces no siempre funciona. A veces hay que hacer. O sea, cuando yo les pida la impedancia, obviamente se lo voy a pedir para los que se puedan aplicar. Porque hay algunos que hay que hacer otros arreglos. ¿Ya? Por eso que uno, sí o sí, va a ir el método matemático. ¿Ya? Así que ese es el lado. Chicos, esto sería circuitos eléctricos mixtos. ¿Ya? Circuitos eléctricos mixtos. ¿Un rey, no? ¿Qué es? Sí, Ya. Ya chicos, entonces vamos a hacer un break de unos 15 minutos y vamos a ver circuitos mecánicos. El resorte, el amortiguador y masa. ¿Ya? De hecho se llama circuito mecánico masa, resorte, masa, amortiguador, resorte. ¿Sí o no? ¿Ya? Se hacen analogías, pues claro, después, por ejemplo, el circuito hidráulico, el caudal es la corriente eléctrica. Por ejemplo, el estanque en sí es una capacitancia, un condensador, se acumula corriente. Por ejemplo, la válvula es una resistencia, se opone al paso del flujo. Uno hace como analogía después. Perfecto, ¿dónde lo sacó? ¿Ah? Aquí el resultado. ¿Cómo? Este otro De acá. RCS por LS. RCS por LS. Al cuadrado. Después uno por LS. Más R. El 500. Este método. Cada vez son mejores los chocolates. Un chile para después. Gracias. Cada vez son mejores los chocolates. Este método de la impedancia. Y me dice que yo soy el. Este método se llama impedancia. Método de impedancia. ¿Y este? Método matemático. De Laplace. De la forma de Laplace. Este es Laplace, este es impedancia. Sí. Sí, porque el método de impedancia ya viene aplicado en la plaza, tío. ¿Dónde le estudió usted? Yo en Minacap. Bueno, a todos lados lo usaba también. Oye, después. Sí. Eso es recién la entrada al control. Por eso no soy el presidente acá. No, hasta la entrada después. ¿De hecho no trabajamos en eso? Oh, Así es. en la entrada, no sé. Sí, pues después lo que vamos a hacer después de las próximas clases, yo creo que vamos a ver circuitos mecánicos, hoy día y la reglación. Para la reglación más que nada. Y yo creo que la siguiente ya vamos a tener que aplicar el MATLAB para ir haciendo simulaciones con estos circuitos. La segunda prueba va a entrar junto con MATLAB. Junto con, es que MATLAB, mi idea es que hagamos algún trabajo que le voy a mandar, cosa que usted me envíe ese trabajo de simulaciones, que valga un porcentaje y le damos un porcentaje en la prueba. Está bien. Así que eso. De hecho la segunda prueba, tengo ganas de. Tengo ganas de hacerle la plataforma que sea online. Cosa que usted al tiro tenga su nota. Pero el problema es que a ustedes se les cae la máquina, por no me contar ni les cae.
Sí, así que. ¿Qué nos come? Hay que felicitar a Quisos. El gran aplauso. Sí. Si yo pongo blanco puro, me parece, me parece puro. Luego la sombra. Pongo blanco puro, ¿cierto? Después cuando lo muevo, voy a poner un cafecito. Vaya, vaya. Esto se la aplica acá, es bien en verde. Entonces, ¿Cómo se llama este cuadrito? ¿Cómo pusiste una montaña de una montaña? eso no entiendo muy bien que mandemos. No, lo que dice el Black es que esto no importa. Sí, pero quiere que mandemos el documento. Mira, Sí, puro mandar el documento. ¿Cómo eso del documento? Porque no tiene que aparecer X dijo el... No, pero ahora necesitamos portada, porque el otro. El trabajo al final, el último, tiene que pasar como para salir colgar el luminaria. Yo no caché lo que explicó la clase pasada, que era como algo ya estimado que nosotros buscábamos. Los clientes. Aquí había como 500 luz, Sí, porque se te hacen sombras. Es el valor medio. el valor medio al cual tenemos que llegar. Claro, o sea, pasarlo solo con hacer el 60%. Por ejemplo, si aquí tienes 1000, 200, no te va a dar. O sea, tenemos que colocar otro intermedio por el... Claro, entonces tienes que tratar de que sea más parejo. Eso es lo que- Y también, por Dice cómo se ejemplo, lo otorga a los medios. mira, Vi que se lo otorgaba. mira, por ejemplo, aquí cuando tú pones No, por izquierda. Ya, pero eso funciona. Pesa por ejemplo, Levanto. aquí tienes todas tus habitaciones, ¿no? Y por ejemplo, yo tengo lo que son más ¿Te vas a meter el gimnasio? Entonces, por ejemplo, aquí en administración, en administración ya te va a salir. Si no cumples con los requisitos mínimos, ya sale más. Y los requisitos mínimos. Por ejemplo, aquí,
Una fecha aquí. Visita, visita. Aquí tengo la visita. Por ejemplo, no, esta es la cabeza. Ya tú, antes que eso, esto es configurado cuando tú le, por ejemplo, acá hay razón, que tiene qué cosa va a hacer. Si va a ser Del medio un resorte. ponte que sea. ¿Cómo? Del medio un resorte y aquí Entonces, se va a un jugar. programa, Un resorte, una masa ¿cuánto es el mínimo? y al lado de la fricción, que es el Por amortiguador. ejemplo, aquí yo ya lo. Abajo hay una M. Una M, sí, de masa. Sí, masa, va a poner de masa. Sí. Una parte de la oficina. Entonces, La masa. el mínimo para la oficina necesito Yo tengo un resorte. Sí. Y el Un resorte, ¿cierto? Y una. y de acá. Y amortiguador. Sí. media de 655. La masa y la masa. Esta es la media. La media tú necesitas un 0,6. Y la mano puede ayudar. Claro. Y yo tengo 6. Ya se te coloca el tiro. Lo que hago fuera es la ficción. Claro. Lo que no entiendo es que tú visitas el centro, aquí el documento, quiere que dijimos, Sí, porque tú tienes que clicar. y después quiere que dijimos, porque a mí no aparece nada, porque mi casa tiene como 8 habitaciones. No, pues tú tienes que mandar lo que tú creas conveniente. Te va a salir como 6 años. No sé qué quiere que enviemos. Pero envía nomás y el profe por último te va a retroalimentar. Si tú no envías nada, no te va a decir. Claro. Claro, el profe te dice, ya, mira, esto sí, esto no, o envíale y mándale un correo y dice, profesor, mire, tengo las dudas, está bien lo que envíe, necesita algo más, el profe te va a. Ya. Sí, mejor. ¿Buscaste el reemplazo de la del documento de Fantasylandia? ¿Tú tienes Fantasylandia, no? Yo tengo Coyagüe. ¿Te lo buscaste? Ah, difícil. Sí, porque no todas las lámparas son iguales, tienen el mismo color. Llegando para acá. ¿No? ¿Qué es este dibujo? ¿Qué significa? Y no es fea, pero es una masa, un resorte y un amortiguador. Y eso es lo que es como un cilindro. Un cilindro que podría ser un cilindro de simple efecto. Un de simple efecto que tiene un resorte. No estaba esperándolo, pero. Mira, estaba escribiendo. Eso viene en arriba, es ese que dibujó abajo, lo arriba también de ficción. Este es el resorte y este es el amortiguador. Ya, no, y el que va así. el que va ¿La así, masa? No, el de arriba. Y este se considera como una pared, algo estático. Ah, De donde comienza a estirar, te cuento. Una base. FL es K por X, no sé todo, K por Y. F. ¿Cuál? FL. FR, resorte. la fuerza de resorte. K por X o K por Y. K por X. K por X. K por X. Eso responde a la ley de Hooke.
resuelto. Bueno, así abierto, ¿no? A ver si da un café. No le sale el cielo, no le sale como para su lado. O sea, el techo, ¿no? Se pinta igual, blanco. Ya, pero mira, a mí me sale, incluso los muros, yo le puse blanco, pero me sale este pinta. ¿Por qué no? Yo me voy a la construcción y le pongo un TV. Ahí sí se ve. Puta, se me perdió la vida, güey. Incluso las cosas me vienen. No, no, sí, sí, pero se ve por el techo, me lo pone aquí. Y ahí el techo no se puede, ¿cierto? Señora en la plaza, ¿cómo está? Lo tienes que poner aquí. ¿Y en qué parte es? Está bien, justo. Sí, no, ¿Ah? sí. Ya chicos, le dejé arriba uno de tarea, un eléctrico. Ya, ahí que pongan ahí como tarea. Se cambió, ¿cierto? Ahora una resistencia, la que está en 6. Si hacen igual como el anterior, ¿cierto? Deberían llegar al ejercicio. De hecho, ya lo pueden hacer por el método de impedancia y saber cuál va a ser la respuesta. Hacerlo por los dos métodos. Hágalo por dos métodos, pues. Sí, por dos métodos. ¿Ya? Y así sí que pueden ustedes ir buscando ejercicios, bueno, en el libro de Lógata, ¿ya? Yo les decía, aparece el ejercicio también eléctrico. Ahí pueden ir haciendo algunos, bueno, hay unos que son más complejos. Ahí después yo le voy diciendo, profe, es que no, ese no, es así. Algunos que son... Porque la idea de este curso es verlo, pero de forma... Una forma de conocimiento, no una forma profunda. Por ejemplo, también hay algunos que
sistemas, por ejemplo, que se pueden hacer con ¿cuál se llama esto? Con circuitos operacionales, aplicadores operacionales. Se puede hacer. Pueden hacer referencia de un circuito electrónico. Está bien. Ya, eso es con respecto a la tarea. Chicos, sistemas mecánicos. Entonces, este es otra aplicación, ¿ya? De lo que se puede sacar una función de referencia, en la cual vamos a analizar nosotros básicamente tres elementos. Vamos a tener el resorte, ¿cierto? Que responde a la ley de Hooke, en la cual tenemos una constante de elasticidad, K, por X, que X va a ser el desplazamiento, ¿ya? O sea, cuando usted aplica una fuerza, un peso, por ejemplo, se va a desplazar, se va a estirar y también se puede contraer, ¿cierto? Un resorte. Y en base a eso, ¿cierto? Va a haber un desplazamiento. Por tanto, la X se refiere al desplazamiento que va a tener, ¿cierto? El resorte y los elementos que estén conectados al resorte. Por eso que aquí, ustedes lo pueden ver en este dibujo. Bueno, aquí puse un resorte, una masa, y a los lados, ¿cierto? Se considera, por ejemplo, el amortiguador viene muy de la mano a lo que es la fricción. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una fricción, cuando muevo una masa, una pelota, por ejemplo, si yo la tiro, no es lo mismo tirar la pelota, por ejemplo, en un piso liso, a tirarlo, por ejemplo, en la arena. O sea, por ejemplo, en la arena. O tirarlo en... claro, depende entonces, dependiendo del piso, el suelo, puede tener una fricción distinta del elemento. Una resistencia, finalmente, a la fuerza del elemento. ¿Ya? Y eso es lo que hablamos nosotros del amortiguador, la amortiguación. Ya hay sistemas, por ejemplo, industriales que usan como amortiguamiento un aceite para disipar, ¿cierto? En este caso, la energía. O que sea un sistema de amortiguación, ¿ya? Y la masa, que vendría siendo, ¿cierto? Mi cuerpo, ¿cierto? El elemento, lo que esté, ¿cierto? Yo trabajando, en la cual vamos a ir, ¿cierto? Trabajando directamente con la aceleración. Por eso que en este caso la fuerza de la masa, ¿cierto? Que es la masa por la aceleración gravitacional, que vendría siendo también la masa por la segunda derivada del desplazamiento. En este caso la amortiguación es la derivada del desplazamiento. Y el resorte es sin derivada. El resorte es sin derivada, el amortiguador es con la derivada, porque es la velocidad finalmente, y la masa es la segunda derivada. ¿Ya? Eso es con respecto a ciertos elementos. Y aquí uno lo que hace en estos sistemas es ese análisis que uno hace con cuerpo libre, analizar un cuerpo libre. Es en el fondo lo que se hace aquí. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿cierto?, de estos elementos. O sea, perdón, resorte sin derivar, amortiguador la primera derivada y la masa la segunda derivada. Así es, eso mismo es.
Ya, entonces, supongamos que tenemos un sistema masa, amortiguador, resorte. Esto es un carrito en la cual nosotros, ¿cierto?, vamos a empujar este carrito. ¿Ya? O sea, aparece de hecho una fuerza U, que es una fuerza, ¿cierto?, de entrada, que se considera, ¿cierto?, como esa fuerza quizás en la cual usted empuja este carrito. ¿Ya? Entonces, cuando usted empuja este carro, usted se va a encontrar con diferentes condiciones. Por ejemplo, se va a encontrar que este resorte se va a estirar y el amortiguador, ¿cierto?, también va a actuar, ¿cierto?, a amortiguar ese estiramiento. ¿Ya? Y como dice el compañero acá, hace una fuerza contraria. O sea que si nosotros aplicamos un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Vamos a analizar qué ocurre en la masa, por ejemplo. Entonces, en la masa, ¿qué está ocurriendo? Recuerden que acá dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa, ¿cierto?, por la aceleración. O sea, es igual a la fuerza que tiene esta masa. Entonces, por ejemplo, en la masa, yo, ¿qué voy a estar haciendo? Voy a estar aplicando una fuerza U, ¿cierto? Una fuerza U de T, que es lo que está saliendo, ¿cierto?, de esta masa, porque como si yo empujo, es lo mismo que se mueve, ¿ya? Y tengo fuerzas contrarias, entonces lo vamos a aplicar al revés la flechita, porque son fuerzas contrarias, considerando que lo que va hacia la derecha es suma, y lo que va, ¿cierto?, inverso es resta, ¿cierto? Se considera eso. Por tanto, ¿qué tengo contrario? Por ejemplo, tengo la fuerza del amortiguador, o sea, del resorte, y la fuerza del amortiguador. Eso está al contrario. ¿Ya? Y tengo cierto positivo, en este caso, esa fuerza de entrada, que hace que ese carro se mueva, ¿cierto? Y aquí, lo que tiene bueno este ejercicio es que ustedes después cuando hacen simulaciones, por ejemplo, empiezan a ver qué ocurre si este sistema, por ejemplo, tiene un resorte muy grande, un valor muy grande. A lo mejor usted va a aplicar una fuerza y no se va a mover. O qué ocurre si yo tengo un amortiguador muy pequeño y una masa muy grande. Entonces ustedes cuando ven sistemas en los cuales oscila, porque no hay amortiguamiento. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace el amortiguador? Por eso que es la derivada del desplazamiento, de la velocidad. Empieza a disminuir la velocidad, hasta que se detiene. Entonces, ¿qué va a hacer si tengo muy grande un amortiguador? ¿Qué ocurre si tengo, entonces son diferentes pruebas que vamos a ir haciendo cuando veamos mandar, ¿ya? Pero primero tenemos que obtener nuestro GDS, ¿ya? Eso es lo importante. Entonces, como ya tenemos, ¿cierto?, acá el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto?, la cual vemos las fuerzas que están aquí interactuando, ¿ya? Vamos aquí a hacer, en este caso, la sumatoria de fuerza. Entonces, ¿qué me dice la sumatoria de fuerza? Me dice la sumatoria de fuerza que la suma de todas estas fuerzas, ¿cuáles son las fuerzas? Tenemos U de T, ¿cierto?, que es la entrada, una fuerza, menos la fuerza del resorte, FK, le puse FK, le puse FRK, da lo mismo, fuerza del resorte, para que no sé. ¿Ya? Menos la fuerza del amortiguador, le puse fuerza A, ¿cierto? Fuerza A. Ya. La fuerza del amortiguador, ya, esto es igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración, ¿cierto? Igual a la masa por la aceleración, entonces más. ¿Ya? O sea, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que me dice acá. Me dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que está ahí. La ley de Newton, ¿cierto? Eso es lo que me dice. Por tanto, si yo lo escribo ahora, voy a tener que U de T menos la fuerza del resorte. ¿Cuánto vale la fuerza del resorte? Vale K por X. Por el desplazamiento, pero en este caso, ¿cuánto vale el desplazamiento ahora? Por I. Por tanto, K por I de T. Este X que está aquí depende del ejercicio, porque puede ir variando la letra. ¿Ya? Puede ser X, si acá me dice que se desplaza I, es I.
se dice que se desplaza h y 1 y 2, depende del ejercicio. ¿Ya? No siempre va a ser x, por si acaso. Lo que siempre va a ser k, porque k es la constante, ¿cierto?, de elasticidad. Eso es la K, constante de la De elasticidad. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿sí? Profe, ahí el I, ¿por qué el I? Porque dice que cuando usted se mueve, La- se desplaza I de t, que es la salida, es el desplazamiento. Ah, Pues ahí. I de t, que es la salida, le voy a poner acá desplazamiento. es como cuánto se desplaza el objeto. Claro. Sí. ¿Cuánto se desplazó el carro? ¿Ya? Desplazamiento. Y la U es la entrada, y recuerden que esto va a ser una fuerza. En este caso. Ya. Ya tenemos esta constante menos, ¿qué más tenemos? B, B, ¿cierto? Que sería B por la derivada de X. I de t. Recuerden que ahora estamos con I de t. Recuerden que no siempre va a ser X. ¿Qué es la B, profe? Amortiguador. Y la B es la constante de amortiguación. Sí. Ya, eso va a ser igual a la masa por la derivada, ¿cierto?, de segundo orden de I de t. De I de t. ¿Ya? En algunas ocasiones, para no ir escribiendo todo esto de derivada de segundo orden, uno hace lo siguiente. Cuando usa una derivada de segundo orden, lo escribe como I punto punto, por ejemplo, si la habrían leído. Si es por ejemplo, la derivada sola, I punto. Y si es sin derivada, I solita. ¿Ya? Profe, ahí reemplazó masa por aceleración, ¿en donde puso d cuadrado y dt? Sí, masa por aceleración. Está ya. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos tirar todas las I de t para un lado y dejar la otra variable para un lado. O sea, podemos decir que U de t es igual a la masa por la segunda derivada, o mira cómo lo voy a escribir, la masa por I punto punto, ¿cierto? Más B por I punto más K por I. Recuerden que es otra forma de escribirlo. A veces uno lo usa harto porque está escribiendo todo el rato de derivar entonces mejor escribo los puntos puntos. Yo sé que con esos dos puntos es una segunda derivada. ¿Ya? ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora ya puedo aplicar la transformada, ¿cierto?, de Laplace. Entonces, Entonces, el último paso, disculpe. ya, fíjense que dejamos todas las U de t ¿Ya? en un lado, todos los que tienen I de t al otro lado. Entonces, por tanto, este D se mantuvo, este K y este D para acá. Como era negativo, pasamos a positivo. Y en vez de escribir derivada, lo vamos a escribir con punto punto. ¿Ya? O sea, si yo tengo M por I punto punto, es la segunda derivada de I, con respecto al tiempo. ¿Ya? Si yo tengo B por I punto, derivada de I, con respecto al tiempo. De hecho, el punto punto se ocupa con respecto al tiempo. Si fuera con respecto a otra variable, puedo usar las comillas. Comilla. ¿Ya? Y ahora aplicamos la transformada de Laplace. Entonces, por Laplace, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría aquí. U de S es igual a la masa. Si yo tengo una segunda derivada, sería S al cuadrado I de S, ¿cierto? Porque estamos con respecto a I, ¿cierto? I de S más B por, como tengo una derivada, BS I de S, ¿cierto? Más K I de S. La segunda derivada, S cuadrado. La derivada, Profe, S. Ahí
Me perdí ahí en la punto. Ya, ¿Cómo lo dejó ahí eso en realidad? ya, ese M y punto es este que está aquí. Ah, M por la segunda derivada de I. Y punto. Porque está al cuadrado. ¿Ya? Es el Tiene orden. 2 puntos. ¿Ya? Después tengo, por ejemplo, este B que es negativo para acá pasa a positivo. sí. Es una derivada, por tanto sería B por I punto. Y este K no tiene derivada, pasa a positivo, por tanto sería K por I. Está bien. Sin derivada. ¿Qué buscamos con este ejercicio, profe? Buscamos encontrar cuál va a ser el desplazamiento con respecto a la entrada. Eso. Desplazamiento respecto a la fuerza de entrada. Sí. ¿Cuándo se desplazó? Cuando yo le apliqué una fuerza de entrada. Esa es la pregunta. ¿Qué ya tenemos? Tenemos IDS y tenemos UDS. Entonces ahora simplemente voy a factorizar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir ahora UDS es igual a mi IDS y mi desplazamiento factor de la masa S cuadrado más ds más K. ¿Bien? Lo cual, si ustedes lo pasan acá dividiendo y lo invierten, como lo hacemos en el sistema eléctrico, ¿cierto? Nos daría finalmente que nos queda IDS con respecto a UDS sería 1 dividido en ms cuadrado más bs más k. Y ahí, ¿cierto? Encontré mi función de transferencia, mi GDS. O sea, la relación en la cual se desplaza, ¿cierto?, una masa al aplicar una fuerza de entrada y al interactuar un resorte con un amortiguador, ¿cierto?, es 1 sobre ms cuadrado más bs más k. Esa es la relación. Profe, que era DSL, diagrama, cuerpo. El diagrama de cuerpo libre. Que en el fondo lo que hicimos ahí, analizamos las fuerzas. Fue la fuerza salida y todas las contrarias que son las fuerzas que actúan de forma contraria. O sea, si este cuento se mueve para acá, hay una fuerza que actúa para allá que sería del resorte. Pero esa, en el fondo usted con el de resorte está simbolizando la fuerza de roce. Con la del resorte estoy simbolizando en este caso la fuerza de elasticidad que tiene mi masa. O sea, ¿cuánto se va a estirar? ¿Como la resistencia? Sí, eso también tiene resistencia. ¿Cuánto se estira o se mueve con respecto a una fuerza de empuje? Sí. Y el amortiguamiento es cuánto se va esto amortiguando. Imagínense que este carro, como decía antes, no lo mismo que lo mueve aquí o lo mueve en la arena. Si lo mueve en la arena va a costar mucho más. Por eso te decía fuerza de roce, pero La fuerza de roce viene siendo el amortiguador. ¿cierto? Sí, El amortiguador. el amortiguador. Es la fricción. Sí, la resistencia sería la gravedad, o el peso, la masa. No, bueno, el peso vendría siendo la fuerza de la masa. Ya. Ese es el peso. Y el resorte en este caso es ¿Cuál sería el resorte? ¿cuánto se opone al desplazamiento? La fuerza que se opone al desplazamiento. Por ejemplo, supongamos que si yo... Imagínense que esa masa no le pone un resorte. ¿Qué va a ocurrir? Que esta cuestión se puede estirar infinito, mejor, dependiendo del amortiguador. Y después se va a ir amortiguando, pero puede que se demore un año en amortiguar. En cambio, el resorte me pega en la frenada. Ya. Están como en conjunto funcionando. Y este diagrama de masa, amortiguador y resorte se ocupa harto en hartos sistemas mecánicos, en hartas aplicaciones. Tiene, te cuento, del día a día incluso. ¿Ya? Por ejemplo, neumática se ocupa harto cuando quiere calcular, por ejemplo, la salida de un cilindro. Va a ser el recorrido de un cilindro cuando usted, por ejemplo, le aplica 3 bar de presión. Un cilindro de simple efecto podríamos incluso verlo con el resorte.
¿cuándo se estira el cilindro? Si le aplico un bar, un ejemplo, ¿se estirará todo el resorte? ¿Llegará al final de la carrera? ¿O tengo que aplicarle 2 bar? Ustedes pueden ahí hacer esa simulación. Chicos, y esta es otra forma de ver cierto otro sistema mecánico. Son analogías, lo que hablábamos delante, que podemos hacer, por ejemplo, después podemos ver también el sistema hidráulico, ya hay sistemas térmicos. No creo que veamos sí térmico, porque ya con mecánico y eléctrico yo creo que estamos bien, con estos dos ejemplos. Pero para que sepa que hay más, hay hidráulico, hay térmico, nucleares, biológicos, hay estos sistemas que se pueden analizar. ¿Ya? Estos ejercicios, chicos, como yo les comentaba, aparecen en el libro de Ogata. ¿Ya? Entonces usted ahí en el libro de Ogata. ¿Ese estará disponible en la red? Uy, yo sé que en internet sí está disponible. ¿Qué le pusieron, Pablo? El sensor. Sí, le puse con un Pablito. ¿Va a ocupar? Sí, bueno, lo quería ocupar para ver el. Quería mostrarle el libro. Aplica la plaza inversa. La plaga inversa, esta es la plaga inversa. Quería mostrarle el libro. Ingeniería inversa, permiso. Ahí está. No, está bien. Habló el Ramos. Generando el panel de la hoja. No, espera. Quería mostrarle el libro. Está generando el panel de la hoja. Con tanta luz está generando el panel de la hoja. ¿Cómo que no se pones? No, eso no tiene que ser. Se lo he dejado pegado. Ahora deberían ser en fotos cuando les hagáis papel. Mira, este es el libro que tengo yo. Bueno, hay otro libro, pero este es uno. Este es tercera edición. Bueno, esta es la tabla de la reformada de Laplace. Y fíjense que acá los capítulos, chicos, me habla, ¿cierto?, la reformada de Laplace. Hay otro que habla de sistemas lineales, que es lo que vamos a ver después. Que vamos a ver sistemas de primer orden y segundo orden. Y acá fíjense que aparece sistema eléctrico, sistema mecánico. Ya, mira, va a hacer un súper. Aquí en la página 81, en este caso, Ya vámonos al 81. Vámonos al 81, Vamos al 81. Entonces, por ejemplo, el 81. Ahí está, Ahí habla, por ejemplo, habla de sistemas mecánicos. ¿Ya? Y acá habla, ¿cierto? Bueno, lo mismo, masa, bueno, el peso a partir de gravedad, habla alguna medida. Y aquí nos da, ¿cierto? Bueno, una unidad de medida. Y ahí está lo que hablamos hoy día. Por ejemplo, masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas. Y mira, ahí tenemos un ejemplo. Creo que hicimos hoy día. El Ogata, sí. ¿Ya? Por ejemplo, ahí habla este es un carro sin masa. Fíjate que este es un carro sin masa. Porque este es un carro que está dentro de otro carro. Si usted empuja este otro carro, va a tener otra reacción. ¿Se fija? O sea, hay diferentes sistemas que se pueden analizar. Y acá aparece, ¿cierto?, la ecuación diferencial. Y aparece aquí, ¿cierto?, en este caso la resolución del ejercicio. Lo que sí, el Ogata lo que tiene sí es que aparece como el enunciado, de repente, ¡pam!, apareció el resultado. O sea, de repente mete un poco de desarrollo, pero de repente apareció el resultado. ¿Ya? Entonces ahí tiene que ir bien esa parte. ¿Ya? Y ahí fíjense que este ejercicio lo llevó, en este caso lo llevaron ya a un GDS, miren. Función de referencia, eso le dio ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, tiene este ejercicio que pueden ir practicando. Acá hay otro, pero estos son más complicados porque son de un péndulo. ¿Qué ocurre si yo muevo un carro, pero tengo un péndulo invertido? No, en este caso este es un péndulo normal. ¿Ya? Y lo mueve. ¿Cómo se mueve este péndulo? Este es un movimiento angular. Este otro tipo de ejercicio. Este se ocupa harto en robótica. Se ocupa para ver estos sistemas.
Aquí entra la cinemática y la dinámica de los sistemas. Otro tipo de ejercicio. Esto no es así, pero esto es más complejo. Pero también se puede hacer porque hay un centro de gravedad y hay que calcular cuál es la fuerza para que quede el centro de gravedad al medio. Tiene como harto aplicación. Y también si ustedes siguen acá van a encontrar el sistema eléctrico. Aquí está, sistema eléctrico. Y aquí están algunos resultados. Ahí tiene, acá tiene otro sistema. ¿Ya? Ahí tienen ciertos algunos para ir. Y también, chicos, en Google, YouTube, bueno, ya está información. Pero este es el libro como formal. Pero también hay otros libros, pero este es uno de los formales. Este es la tercera edición. También yo tengo la quinta. Esta es otra edición, la quinta edición. Y ahí tienen algunos ejercicios. Ya, entonces chicos. Chicos, entonces vamos a estar tarea para la casa. Ahí está. No, si esto no puede ser. Chicos, miren. Este ejercicio está en el libro de Lógata. Es el 3.3 de la quinta edición. Ya, por si lo quieren hacer. ¿Qué página? ¿La 80? La página 66 de la quinta edición de Lógata. ¿Ya? 76. Página 66. ¿Ya? Y ahí está, chicos, este ejercicio, miren, es parecido al que hicimos hoy día. Pero la diferencia, ¿cuál es la diferencia? Es que lo analiza desde otro punto, Nosotros que hicimos recién, lo analizamos, qué ocurre cuando se mueve este carro. Pero acá analiza qué ocurre desde la pared hasta que se mueve el carro. Analiza otro punto, miren. Y en base al punto que ustedes establezcan, es otro análisis. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se mueve la masa, acá yo tengo que este resorte, ¿cierto?, se va a estirar. Y se va a desplazar cierto rango con respecto a un punto inicial. ¿Ya? El amortiguador lo mismo. Si usted se desplaza el carro, se va a desplazar cierto movimiento o distancia con respecto a un punto inicial. Por ejemplo, una pared no se va a desplazar. Por tanto, ¿cuál va a ser ahí el movimiento? Cero. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden decir ahí? Pueden hablar de un cuerpo libre. O sea, pueden decir que es un cuerpo libre, va a ser la masa, y va a tener acá ¿qué cosa? La entrada que va a ser U, su fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas contrarias? La fuerza del resorte y la fuerza del amortiguador. Pero la fuerza del resorte, cuando se mueve, se desplaza un delta, final versus inicial. O sea, sería, me desplacé Y menos el inicial, que sería 0. A menos 0, que sería el punto inicial. El punto inicial, porque en este caso lo estamos analizando desde una pared o desde algo rígido. ¿Me fijas? Pero no así como los que vamos a ver en la próxima clase, ¿qué ocurre cuando yo tengo ahora 2 carros? Ahí se toman los amortiguadores de uno más del otro, ¿no? Claro, ahí tengo ¿Y los puntos de partida cómo se ven ahí? Ahí tiene que hacer 2 diagramas libres por cada masa, como una malla eléctrica. Sí. Pero ahora visto de un punto de vista mecánico. Está difícil de interpretar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea? Que hagan este primero. Próxima clase, vamos, bueno, lo hacemos igual y vemos después este otro sistema. Pero, Y en internet busquen, sí, o sea, ya harto video.
Esto no es nada la rueda, esto es del año de la cocoa. Pero hay. Ya, pero sin yo leer nada y ver, interpretando solamente el dibujo, está arriba de un carro. Y entonces estoy haciendo la fuerza en el carro. Está haciendo la fuerza de un carro. Sobre el carro. Sobre el carro. Ya. El carro, el empujo. Profe, Yo estoy arriba del carro, No, da lo mismo, ¿no? Pues está, no, porque usted está Pero si arriba. yo estoy fuera del carro, voy a empujar el carro y se va a poner el otro carro. Claro, pues sí, está en otro carro. Profe, hay 3 resortes, no 2. Y en base a eso se movió un tanto. Por ejemplo, tiene dos carros. Y este carro lo tiene unido a otro carro. No, pero yo me refiero en el primero, porque está sobre un carro. Aquí ya. Sí, pero el carro, bueno, igual si usted después anuncia, dice que el carro es rígido, no se mueve. Ah, es como que hiciera la fuerza sobre el carro. Así es. Claro, pero no es que usted hace la fuerza del carro de afuera y cómo se mueve ese otro tipo de más complicado. Hay 3 resortes. Hay 3 resortes, sí. Y 2. Y dos desplazamientos. No, y también hay 2 topes, por decirlo así. Claro, pero cuando usted vea el ejercicio, por ejemplo, en ese caso. Eso, claro. Claro, pero por ejemplo, este ejercicio considera que estos son elementos que no se mueven. No, los carros se van a mover dentro de esos elementos. Dentro de esos dos elementos, esos dos límites. Y la amortiguador está al medio. Y está al medio, sí. Ya podríamos sacar que Por tanto, usted empuja este carro, la fuerza de cada uno más. este acá. se mueve y hace que acá se acumule energía, pero también se libera energía y se mueve también el otro carro. Y el otro también. Y el otro hace que este resorte acumule energía y lo detenga también. ¿Te fijas que son varios elementos que están actuando? Entonces ahí tiene que calcular, por ejemplo, cuál es el movimiento del carro 2 con respecto a esta entrada. O cuál es el movimiento del carro 1 con respecto a esta entrada. Tiene dos lados. Claro, sí. ¿Ya? Pero le daría el otro, chicos, este lo vamos a hacer en clase. O sea, igual si se quieren meter mejor. Pero el de tarea es este. Este sí. Ya, chicos, eso. Ya, y la asistencia, antes que se me olvide, estamos todos. Y la asistencia, si le damos un segundo. Sobre la primera.